Hoy vamos a hablar de derrame pleural. Para comenzar, debemos recordar que la pleura es una membrana serosa que recubre superficialmente el pulmón y esta pleura se llama pleura visceral. Por otra parte, existe una membrana que cubre la cara interna de la cavidad torácica, mediastino y diafragma, llamada pleura parietal. Entre ambas existe un espacio, que es un espacio virtual, por donde corre un líquido que se llama líquido pleural y este espacio se denomina espacio pleural. Vemos el esquema, donde vemos el pulmón, la pleura visceral, la pleura parietal y entre las dos un espacio virtual por donde corre el líquido pleural denominado espacio pleural. Entre las dos pleuras existen diferencias de presiones dadas por la presión hidrostática capilar y la presión oncrótica que permiten el paso del líquido del espacio pleural, aproximadamente de 15 a 20 cc o 0,102 cc por kilogramo de peso, el cual será posteriormente reabsorbido por los estomas del diafragma y el tejido linfático. Este líquido está compuesto por células mesoteliales, monocitos, linfocitos, polimorfonucleares, proteínas, albúmina, glucosa, deshidrogenasa láctica y tiene un pH similar al pH sérico. Cuando la enfermedad pleural ocurre, hay un desbalance entre la producción y la absorción del líquido pleural y existen varios mecanismos que conllevan a que se acumule ese líquido en la cavidad pleural, formándose lo que conocemos como derrame pleural. Aquí lo vemos en esta gráfica. Y existen los mecanismos principales para la formación del derrame pleural. Primero, el incremento de la presión hidrostática capilar. Como ejemplo de esto tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos la disminución de la producción oncótica dada por las proteínas, como en el síndrome nefrótico, la insuficiencia hepática, la desnutrición, aumento de la permeabilidad capilar, como sucede en los procesos inflamatorios infecciosos y las neoplasias, y disminución del drenaje linfático, como ocurre en los tumores y la fibrosis pulmonar. Hay disminución de la presión del espacio pleural, como en las telestasias, y puede haber también el paso de líquido de la cavidad peritoneal hacia el tórax por lesiones del diafragma, como hernias diafragmáticas. ¿Cómo vemos al paciente? El paciente llega cansado, disneico, con tos, dolor pleurítico inicialmente, que posteriormente al instalarse el derrame va a desaparecer el dolor. A la exploración física, en la inspección, vemos disminución de la movilidad del tórax, sobre todo en el área donde se encuentra el derrame. Y el paciente toma una posición altálgica, recostándose hacia el lado del derrame. A la palpación, vemos disminución de la espacibilidad torácica en el sitio del derrame. Y la percusión, hay matidez en el sitio donde encontramos el líquido del derrame y su matidez en el límite del derrame. La auscultación, no se va a auscultar ni ruido respiratorio ni vibraciones vocales en el sitio del derrame y hay crepitantes en el límite. Aquí vemos una rayos X de tórax donde vemos esta línea que es patoneumónica del derrame pleural, se llama línea de Damasov. Si tenemos alguna duda si hay derrame, hacemos una rayos X de cúbito lateral del lado del derrame y vemos cómo se desplaza el líquido y evidenciamos el derrame pleural. Esta es otra rayos X de tórax donde vemos el derrame pleural que ocupa hasta el lóbulo superior y lóbulo medio, lo vemos totalmente colapsado. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico clínico y radiológico del derrame pleural. Procedemos a tomar líquido del derrame para qué tipo de derrame tenemos. Este líquido se toma para hacerle varios estudios y análisis y la punción la vamos a realizar a nivel del borde superior de la costilla inferior en el quinto sexto espacio intercostal. Previamente hemos tomado el laboratorio, hematología completa, glicemia, urea, creatinina, proteínas totales y fraccionadas, LDH, colesterol total y fraccionado, que lo vamos a pedir de igual manera en el líquido pleural. Si las proteínas del líquido pleural están menores a 3, hablamos de transudado. Si es mayor a 3 es un exudado. Si el cociente o diferencia o relación entre las proteínas de la pleura y las proteínas séricas es menor a 0,5, hablamos de transudado. Si es mayor a 0,5 es un exudado. Si la LDH es menor a 200, hablamos de un transudado. Si es mayor a 200, de un exudado. Si la relación entre LDH pleural y LDH sérica es menor a 0,6, hablamos de transudado, y si es mayor a 0,6, un exudado. Si el pH del líquido es menor a 7,2, hablamos de un exudado, y si es mayor a 7,2, de un transudado. Si la glucosa está menor a 60, hablamos de exudado, y si es mayor a 60, hablamos de transudado. Si el colesterol está menor a 60,
hablamos de trasudado, mayor a 60, un exudado. Si los leucocitos están por debajo de 1000, hablamos de trasudado, y si está por encima de 1000, hablamos de un exudado. Con que se cumpla uno de los criterios principales, como es la relación de proteínas plasmáticas, proteínas séricas, relación de la LDH con una LDH mayor a 200 o 2/3 superior a su nivel permitido, hablamos de un criterio de Lai positivo para exudado. Al ser exudado predominio de polimorfos nucleares, se solicita cultivo y antibiograma del líquido pleural, ya que presumimos que es un proceso infeccioso. Si el exudado es a predominio de mononucleares, presumimos que es un proceso neoplásico y debemos tomar muestra para citología del líquido y bloque celular y estudios para TBC. Hablamos de derrame pleural no complicado cuando el pH es mayor a 7.2, la glucosa es mayor a 60, la LDH es menor a 1000, el gran y el QTO son negativos y el derrame pleural es menor a 3 centímetros en la radiosíquida de cúbito lateral. Si el derrame pleural es complicado, decimos que el pH está por encima de 7.2, hay presencia de plus, la glucosa es mayor a 60, la LDH es mayor a 1000 y el gran y el QTO son positivos, y el derrame pleural es mayor a 3 centímetros en la radiosíquida cúbito lateral. Existen otros derrames pleurales, como el derrame pleural asociado a enfermedades del colágeno. Entre ellas tenemos la artritis reumatoidea, el lupus y la sarcoidosis. Con respecto a la artritis reumatoidea, ocurre en el 5% aproximadamente de los pacientes, son derrames pequeños unilaterales y que ellos resuelven entre 3 y los 4 meses, así le coloques esteroides al paciente. La LDH está aumentada, la glucosa está disminuida y el pH es ácido, pero el líquido es claro. En el lupus eritematoso sistémico, el dolor torácico es el síntoma primordial. La incidencia está entre el 15 y el 40%, es más frecuente en mujeres que en hombres. Son derrames pequeños y se resuelven rápidamente al iniciar el tratamiento con corticosteroides. Y el diagnóstico no lo da la determinación de células LE y el Ana-Western blot que salen positivos en el líquido pleural. En la sarcoidosis la incidencia es muy pequeña. Se da sobre todo en las etapas 2 y 3 de la sarcoidosis, se resuelve por lo general solo a los 3 meses y el cuadro clínico se hace diagnóstico solo por una rayos X incidental. Muchas gracias.